Buenas tardes, buenas noches y buen día. Buenas tardes, buenas noches y buen día. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, y el mundo entero. Es un placer para mí, entonces un placer, una oportunidad que el Creador de todos, a través de la palabra, me dio esta oportunidad, o sigue dándome oportunidades para entonces enseñar los misterios del reino eterno. Hoy estamos a... ¿Cuánto estamos a? Estamos a 10 de agosto. A 10 de agosto 2023. Estamos en los corazones de Augusta, Georgia, de los Estados Unidos. Y ahora son las 6:40 PM. Lo que usted está viendo, usted ve en la pantalla, es algo totalmente nuevo, es siempre nuevo, siempre cosas que usted nunca ha visto, ha escuchado, ha leído. Sin embargo, leer, usted ha leído muchos de eso, pero sin entender realmente este tipo de interpretación que usted nunca ha escuchado desde su nacimiento. El versículo que habla, en Mateo capítulo 22, versículo 14, dice, según lo que dice Mateo, Cristo dijo a los judíos, a los fariseos o a los todos que tienen que ver con judíos, no con nosotros, las otras naciones, a las cuales los judíos llaman gentiles o paganas. Dice, muchos son llamados y pocos son elegidos. Y muchos son llamados y pocos son elegidos. Nosotros hoy, por la autoridad, por la convicción eterna de nosotros de parte de la palabra, declaramos que este versículo, esta palabra, esta declaración no pertenece al cristianismo, no pertenece a la doctrina nueva, a la doctrina del reino universal y eterno, a la doctrina que Pablo recibió por la revelación. Es decir, que este mensaje, este versículo, esta porción de lectura no se encuentra en el contenido de las cartas de la nueva doctrina que Pablo recibió por revelación. Es decir, en otra palabra, muchos son llamados y pocos son elegidos. No es cristiana. Yo voy a explicar. Aunque eso parece totalmente nuevo para ustedes, porque siempre han escuchado a muchos, todo tipo, pastores, todos, teólogos o no teólogos, usando este versículo en los templos de ellos. También yo lo usé durante 25 años, por mi inocencia, por no saber el contenido de la doctrina del reino
universal y eterno que Pablo recibió por revelación. Porque el jefe, la persona que recibió el misterio del reino eterno, se llama Pablo. Vamos a explicar un poco cómo usted puede escuchar, puede entender un poco si esto está en la voluntad de la palabra. Ahora, hay dos tipos de mensaje. Hay dos tipos de tiempos. Hay dos mensajes. Hay dos tiempos, en dos tiempos diferentes. Tiempo, bueno, esta Biblia, estamos hablando exactamente lo que dice esta Biblia. No lo que dice, entonces, bueno, la doctrina nuestra. Es lo que dice esta Biblia que usted tiene en su mano. Hay lo que se llama la crucifixión. Mensaje antes de la crucifixión, mensaje después de la crucifixión. Repito, mensajes antes de la crucifixión, mensajes después de la crucifixión, no son lo mismo. Mensaje ante la crucifixión tiene que ver entonces con los judíos y con cuestión de obras. Esto tiene que ver más con el testamento de ellos, con la ley judía de Moisés. Vamos a explicarte a través de los versículos, de unos versículos, no muchos, porque vamos a entonces empezar hoy acerca de eso, porque habíamos hablado acerca de eso, de este tema hace tiempo. Escribimos libros sobre esto, y muchos libros, en francés, en inglés, en español y criol. Ok. Ahora, antes de arrancar con Mateo 22, versículo 14, vamos a hacer otro ejemplo, otro versículo para ver si usted pueda estar más claro o más clara de lo que estamos hablando. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 5, 6, 7. Y luego vamos a leer Marcos 16. Marcos 16. Vamos a leer primero Mateo capítulo 10, versículos 6, 7, tal vez 8. Ok, vamos a leer. Mateo capítulo 10, versículo 5, 6 y 7. Y 8 también. Arrancamos. A estos, usted puede leerlo o escribirlo, entonces en un papel, porque lo que vamos a decir, tú nunca ha escuchado esto desde su nacimiento. A menos que usted había leído uno de nuestros libros. A estos 12 envió Cristo, a los cuales dio mandamiento, diciéndole, por el camino de los gentiles no iréis. Y voy a repetir. Entonces él mandó a ellos con este mandamiento: por el camino de los gentiles y de los que no son judíos no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Es una misión que mandó a los 12 de hacer. Pero entonces, el mandamiento es también la instrucción que recibieron antes de ir, que no fueran a donde a nosotros, a los que son gentiles, los paganos, los que no son judíos, y también los samaritanos que pretendían ser primos de los judíos.
también están prohibidos de irse, entonces de entrar en las ciudades o las ciudades samaritanos. Entonces, ¿a dónde él los envió? Versículo 6 dice: mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que este mensaje, esta misión tiene su dueño. Fue enviada, esos misioneros fueron enviados. Fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerda, ahora, cualquier persona que podría usar este versículo en los templos protestantes católicos, ¿verdad? de nosotros, de los gentiles, entonces estarían predicando al viento. Entonces este mensaje realmente no va a tener éxito, no va a tener entonces el resultado, porque no era de nosotros, no fue enviado a nosotros. Ese mensaje no fue dirigido a esta misión. Vamos a ver cuál será el mensaje que mandó él a decir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Versículo 7 dice: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje fue enviado a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a nosotros. Dice entonces, a las casas, dice aquí 5, dice: por el camino de los gentiles de nosotros no entréis. Por el camino de los gentiles no entréis. Porque sea, no iréis. En ciudades samaritanas no entréis. Es decir, que la misión, esos 12 fueron enviados específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a nosotros gentiles. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje fue diciendo a ellos, predicar, diciendo a ellos que el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje, tú no puedes ir, ningún gentil puede ir entonces a predicarlo, porque este mensaje no fue para nosotros. Es decir, es una pérdida de tiempo, es una ignorancia completa, ¿verdad?, de la palabra, del contenido de la palabra. Entonces, predicar este mensaje realmente pasado, porque el reino de los cielos, bueno, ellos lo catalogaban como la crucifixión. Como la crucifixión. Entonces, después de la crucifixión, ellos dicen: estamos en el reino. Es decir, que predicar este mensaje que fue dirigido a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicar este mensaje, entonces es decir que la crucifixión todavía no ha hecho todavía. Es decir, que este Cristo no ha venido, está esperando todavía. Es decir, que está totalmente fuera de lo normal. Totalmente fuera de lo normal, porque este mensaje no fue dirigido a nosotros, los gentiles, los incircuncidados, las otras naciones que no son judíos. Vamos a seguir. ¿Qué mandó él hacer? ¿Qué les mandó hacer? ¿Qué mandó? ¿Qué ellos van a hacer dentro de esta misión dirigida a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Dice versículo 8, Mateo 10, dice: sanad enfermos. ¿Enfermos de qué nación? ¿De quién? De los judíos, no de los gentiles.
cualquier ignorante que agarre este versículo y dice, entonces, con ese versículo Cristo me mandó a sanar gente. Entonces, bueno, realmente que muchos van a, bueno, yo lo creía así también durante 25 años. Bueno, y por eso que yo no puedo burlar de los que no lo entienden ahora, lo están haciendo. No, pero como ya es mi deber decirles ahora que este mensaje, como tú, como la persona que no sabía acerca de eso, este mensaje no es para este tiempo, tampoco era para nosotros gentiles. Ya se pasó. Porque mira, dice, sanad enfermos. ¿Enfermos de qué? ¿De qué? ¿De quién? De los judíos. Limpiad leprosos. ¿Leprosos de quién? De los judíos. De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Resucitar muertos. ¿Muertos? ¿De qué nación? Israel. Echar fuera demonios. ¿De qué nación? De Israel. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces eso pertenece a los judíos, no a nosotros gentiles. Ahora, cualquier ignorante de nuestro territorio, de nuestro campo, de nuestro terreno, entonces que agarre este versículo inocentemente y entonces vaya a predicarlo en la calle, entonces haciendo la gente saber otra cosa, realmente totalmente está predicando contra él mismo. O por el aire, porque eso no tiene efecto. Porque su tiempo pasó, entonces era tiempo, ¿verdad?, antes de la crucifixión. Y estaba dirigido a una nación específica. Ahora. Ok. Ahora. Vamos a ver. Ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese antes de la crucifixión. Vamos ahora, después de la crucifixión, a ver entonces si este mensaje va a ser lo mismo y cómo vamos a ver la diferencia. Vamos al Marcos capítulo 16. Entonces pueden ir conmigo. Ok. Marcos capítulo 16. Para entender, para comprender, para tener una idea mejor, más clara, ¿verdad?, de lo que vamos a decir, de lo que estamos diciendo, vamos a leer el versículo 9. Marcos, versículo 9 dice, mas como Cristo resucitó por la mañana, cuando habla de resurrección es después de la crucifixión, mas como Cristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, eso indica después de la crucifixión. El otro mensaje que de Mateo 10 era antes de la crucifixión. Esta misión fue dirigida a una nación, es una misión nacional. Cuando habla de una sola nación, es una misión nacional. Entonces, las otras naciones no tienen nada que ver con esto. Es por eso que entonces, bueno, obviamente entonces tanto protestante, católico, todos los teólogos entonces se están produciendo. Entonces realmente predicadores realmente están totalmente con 95% ignorantes. Yo era uno de los ignorantes. Ahora, después de la crucifixión, vamos a leer, entonces ahora el versículo 15. Versículo 15. Dice, y versículo 14. Entonces, él apareció a los 11. Es decir, que a los 12 que le envió, ahora menos Judas. Judas no está ahí. Entonces, a los mismos que le envió, excepto Judas, ¿ok? A los mismos que envió, a los 11. Mira que dijo él, después de la crucifixión. Y le dijo, id, vaya por todo el mundo. Ahora, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la diferencia ahora? Entonces ustedes pueden ser su propio profesor. Ustedes pueden, entonces, yo quiero, bueno, en la palabra me ordena o me hace explícito para cada uno que te esté escuchando a mí,
si este está en la voluntad de la palabra, ordenada por el Creador de todo, pueda entender y comprender rápido y esto. Ahora, los que no están predestinados para entenderlo, entonces, bueno, sería una pérdida de tiempo escucharlo. Porque cualquier cosa que tú hagas para entenderme, me vas a encontrar totalmente confuso. Es como un portador de confusiones. ¿Ok? La primera, entonces, ante la crucifixión, el mensaje Mateo 10, versículos 5 hasta 7 o 8, fue dirigido a una sola nación, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No por el camino de los gentiles, no en ciudad de los samaritanos. Solamente vas más allí a la casa de las ovejas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje de ellos es, entonces diga a ellos que los reinos del cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, como ya el reino ya está, ¿qué cosa? Está ahí. Ahora, entonces, leemos después de la crucifixión. Ahora el mensaje fue dirigido, esos 11 fueron enviados, entonces, a todo el mundo, a toda la criatura. Ahora, entonces, después de la crucifixión, es un mensaje, no es el mismo mensaje, dice, no, es un mensaje, lo que van a predicar, es un mensaje mundial, internacional, a nivel del planeta. Ok, es decir que la cosa ahora no podemos creer en todos los mensajes que aparecen ahí, porque hay mensajes realmente ya entonces se vencieron y no está, su tiempo pasó, y entonces no fue dirigido a nosotros, sino a los judíos. Los judíos están bajo de una ley que se fue dirigida por la razón. Razón es decir que la razón es el chofer de la ley. La ley recibe su existencia de la razón. El bien y el mal. Entonces la ley, la razón es un árbol que tiene dos fuerzas opuestas en él. El bien y el mal. Es decir, para los judíos entender a cualquier predicador tiene que pasar por su ley. Si no pasa por la ley de ellos no te van a rechazar, te van a hasta matar. Es muy importante eso ahora. Ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora. Versículo, esto está para toda la nación ahora, ¿ok? Ahora, a otro versículo, ¿qué dice? Vamos a ver, Mateo, ¿cómo? Vamos a ver si Mateo 28, vamos a ver. Mateo 28, vamos a ver si 28. Mateo 28 es así. 28 es así. Mateo 19 por ahí. O 19, ¿cómo? 19 por ahí, vamos a ver. Y 19, vamos a ver. Oh, no. No, y dice que donde él dice que un segundo, ¿ok? Escúchame, porque este versículo no estaba ahí. Yo tengo el contenido, pero quiero dar, porque el versículo eso ustedes lo saben, pero vamos a ok, está en Mateo capítulo 6 versículo 33. Vamos a leer eso. Mira que dice:
Mateo capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este mensaje fue antes de la crucifixión. Es decir, que la cosa que está antes de la crucifixión no cruza la frontera. O que no cruza la frontera de la crucifixión. Se queda ahí en este lado. Vamos a leer, porque ahí este versículo mandó a los judíos de buscar primeramente el reino de los cielos. Es decir, ellos no lo tenían. Cuando te mandan a buscar algo es porque tú no lo tienes. Cuando tú dices que tú quieres ser algo porque tú no lo eres. Entonces, cuando tú dices, Señor, dame tu espíritu, es decir, tú no lo tienes. Cuando tú dices entonces el Señor que yo quiero estar cerca de ti, es que tú no estás cerca de Él. Es decir, la misma palabra que tú estás usando te condena, te dice, te desaprueba, te dice entonces que tú no eres lo que tú dices tú eres. Entonces, este versículo dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso indica que ellos, los judíos, no tenían y no estaban en el reino de los cielos. Es decir, eso antes de la crucifixión. Vamos a ver ahora el versículo realmente que totalmente que ignora, que rechaza, que no sabe que este versículo después de la crucifixión. Es en la doctrina de Pablo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 12. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver. ¿Puede leerlo conmigo? No hay problema. Entonces, déjame leerlo. Ustedes pueden entonces ir anotando, porque tal vez pueda olvidarlo. Tú no puedes, tú no tienes que checar ningún pastor, porque ellos no te van a ayudar ahí. Porque muchos de ellos, entonces, eso no le conviene. No les conviene. Estoy diciendo, versículo 12 dice, así dice Pablo en la doctrina después de la crucifixión. La doctrina que Pablo recibió por revelación. Dice ahí, dando gracias al Creador que nos hizo aptos aquí no dice nos hará aptos. Aquí dice nos hizo aptos. Tenemos que entonces la palabra me enseñó de no jugar con palabras, con versículos, con vocabularios, con vocablos, con verbos, con las conjugaciones, con los tiempos, con las comas, con los puntos y coma. Muy importante, entonces, en el mensaje escrito, en la palabra como hablada, entonces no hay punto y coma. Hay entonces una pausa, ¿verdad?, en la palabra. Pero no hay falta ortográfica. Pero en la palabra escrita, sí hay que realmente tener que enfatizar mucho sobre entonces los puntos, coma y cualquier otra cosa gramatical. Aquí dice, nos hizo aptos. Eso ya está hecho. Está hecho. Es que ya está hecho. No está en proceso, sino está hecho. Nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de los santos en los. Versículo 13. Colosenses 1, versículo 13 dice,
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Ese pasado compuesto es el pasado. Nos ha librado. H-A, el verbo librar, librado. Nos, en nosotros. H-A, es el verbo haber, es un verbo de estado. Entonces, estado, librado. Nos ha librado, es decir, que es el pasado. Ya nos libró. No dice que nos librará, sino nos ha librado. Es decir, ya está hecho. Es decir, yo estoy hablando de algo que está hecho, no algo que está por hacer o que está en el proceso de acción, no, ya está hecho. Dice, 13 dice, y nos ha trasladado al reino de su amor. Y nos ha trasladado, y trasladar nos en nosotros es el verbo haber. Trasladado es el verbo trasladar. Es que ya estamos, nos trasladar es llevarnos, nos ha llevado. Trasladar nos ha llevado. No nosotros no fuimos, no, alguien nos llevó, nos trasladó. Entonces, no trasladará no futuro, sino pasado. Ya estamos en el reino. Ya estamos sentados, entonces nos llevó, nos trajo, nos llevó en el reino. Ahora, después de la crucifixión, ¿cuál es la diferencia? Ante la crucifixión, entonces mandó a los judíos de buscar un reino que ellos no tenían. Después de la crucifixión, nosotros, también tanto nosotros como los judíos, nosotros ahora, porque el mensaje fue para todas las naciones, toda la criatura, ahora dice. Entonces dice ahora, nosotros sin buscar nada, sin tocar nada, solamente nos sentamos, entonces él mismo nos llevó, nos trasladó al reino. Ya estamos sentados tranquilamente en el reino. Ahora, si usted se siente ser convencido, entonces por el mensaje el mensaje ante la crucifixión de buscar reino, siga buscando tu reino, siga buscando su reino y su justicia, siga buscándolo. Yo en la crucifixión, en el mensaje después de la crucifixión, en el mensaje de Pablo, la doctrina de Pablo, la unidad universal y eterna, yo estoy en el reino. Oye bien, yo estoy en el reino, yo no tengo nada que buscar, porque yo estoy en el reino. Ahora, entonces, hay uno que, entonces, ante la crucifixión, ahora hay muchos que están tocando, pues, están buscando, busca el reino primero, primeramente, y luego, entonces, las otras vienen como añadiduras. Entonces, siga buscándolo. Bueno, sigue buscando. Hace tantos años están buscando el reino. Oye bien, nunca han dicho que lo habían encontrado. Yo nunca he escuchado, entonces, yo encontré el reino, estoy en el reino. Ahora, si estoy en el reino, ¿por qué yo tengo que seguir buscándolo? Estoy en el reino. Entonces hoy, eso que el reino, que está hablando, o sea, el reino está ahí, después de la crucifixión ya estamos en el reino. Vamos a leer otro versículo. Entonces, seguir o buscar el reino no es cristiana. Buscar el reino, Mateo capítulo 6, 33, no es cristiana. No es cristiano este mensaje. El mensaje cristiano, el mensaje realmente verdadero es Colosenses 1, 12, 13. Nos ha trasladado, nos ha llevado al reino de su amor. Ahora, vamos a leer otro versículo. Mateo capítulo 7, antes de la crucifixión. ¿Por qué no era la crucifixión? Vamos a leer. Warning. If you don't clean your phone in time, it will become more and more stuck. Clean up No now. haga eso. Ok, Mateo 7. ¿Qué dice?
¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mateo 7, vamos a leer. Dice... ok. Mateo capítulo 7. Versículo dice 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad o tocad la puerta y se os abrirá. O tocad la puerta, se os abrirá, ¿ok? Oye bien, entonces el que toca, se abrirá. Ahora, este mensaje es antes de la crucifixión. Mandó a los judíos de tocar la puerta, como muchos protestantes, como yo lo hacía durante 25 años, pasando noche y día. A veces entonces uno dice entonces haciendo vigilia o cosas hasta dice entonces tocando, haciendo ruido entonces despertando impidiendo a los vecinos a dormir, tocando puerta, porque la Biblia dice, entonces toca, entonces nos abrirá. Entonces lo usaba en una forma totalmente inocente. Era una ignorancia tremenda que estaba dentro, que está entonces en nosotros, en mí. Ahora, déjame explicar esto. Ahora vamos a ver. Mandó a los judíos de tocar la puerta, de hacer un trabajo. Toca, pide. Por eso entonces los ciertos hombres protestantes mantienen entonces a muchos como esclavos mentales. Entonces con esclavos mentales, entonces ahí como zombificando, como de zombie. Entonces como esclavos de las mentales. Pasando noche, entonces hablando disparate, cantando, orando, pidiendo, dice entonces, esto pues hermano tiene que estar delante de rodillas 24/7. Yo estoy escuchando a un pastor que era dicho Pablo entonces quedaba 21 horas, 24, entonces de rodillas ante el Creador, ante Cristo. Mentira. Yo puedo entonces hasta probar, mostrar esta mentira. Antes de eso, vamos a leer el versículo contrario. Después de la resurrección, después de la crucifixión, vamos a Hechos. A Hechos, capítulo 14, Hechos es después de la crucifixión, ¿ok? Mateo, este capítulo es ante la crucifixión, que mandó a los judíos de tocar la puerta. Ok, ahora Hechos, después de la crucifixión, vamos a leer el capítulo 14, como 14, Oh. Dice, shit. Come on. Ok. Versículo 27. Hechos. ¿Puede leer esto? Eso después de la crucifixión. El mensaje, Mateo 6:33, no era cristiano.
porque todavía el cristianismo todavía no está establecido. Está establecido después de la crucifixión. Vamos a ver. 27 dice: habla de los apóstoles, de ser apóstoles, ¿ok? Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuando grandes cosas había Dios hecho, o había la palabra hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Como había abierto a nosotros la puerta de la fe. ¿Cuál es la diferencia ahora? Mateo 7, versículos 7 y 8, ante la crucifixión, Él dio un trabajo fuerte a los judíos para hacer. Les mandó a tocar la puerta para alguien le va a abrir. Ellos tienen que pedir para recibir, tienen que tocar para que lo abran. Aquí, después de la crucifixión, entonces, sin nosotros hacer nada, sin nosotros pedir, porque los judíos decían: entonces somos nosotros que tenemos Dios, ustedes son hijos de afuera, olivo como salvaje, como, ¿me entiende? Entonces ustedes no son de la promesa, qué sé yo qué, no somos los judíos. Okay. Sin nosotros pedir nada, sin nosotros tocar ninguna puerta, solamente nos abrió la puerta de la fe. Es decir, es la ignorancia total, capital, que un predicador o que esa predicadora, yo no sé, te mande a ti o les mande a tocar la puerta para que te abran. Sin embargo, nosotros ya estamos dentro de la casa, porque nos abrió la puerta sin pedir, sin mandarnos a tocar. Déjame repetir esta palabra. Bla, bla, bla. Hechos 14, 27. Habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios hecho con ellos, y como Dios mismo, la palabra, había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ahora, si usted no entiende, o si tú no entiendes eso en español, búsquelo en francés, búsquelo en inglés, búsquelo en creol, búsquelo en portugués. Entonces, bueno, eso realmente, ahora, sería un convite, sería entonces mandarte a llenar el mar con piedras. Que te manden entonces a tocar la puerta usando un versículo que no es cristiano, es ante la crucifixión. Es decir, que en la cruz, según lo que ellos dicen, que ahí que fue, que se transformó todo fue transformado de natural a espiritual, de carnal al espíritu, de ley al amor. Bueno, ellos dicen a la gracia, porque recuerda, la gracia es enemiga de la ley. La ley es enemiga de la gracia. Ok, entonces ya ustedes tienen una idea, o tal vez una idea, o la idea entera, la completa, que el mensaje ante la crucifixión no era cristiano, no es para nosotros tampoco, era para los judíos. Entonces, no por el camino de los gentiles, no en ciudad de los samaritanos, más id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predícanle, digan
entonces el reino de los cielos se ha acercado. Resucitar enfermos. Entonces, los enfermos judíos, nosotros los gentiles, no tenemos nada que ver con esto. Porque nosotros los judíos creían o crean entonces por vista, por lo que ellos ven, por lo que se ve. Porque así es la ley de ellos. La ley es manejada. La ley es manejada, ¿verdad? La ley es manipulada por la razón. La razón es enemiga de la fe. La ley quiere verlo, quiere tocar antes de creer. Lo mismo que sucedió con Tomás. Tomás dice, yo no creo. Eso sucedió. Porque Tomás quiere ver prueba contundente, prueba prueba física, natural, lo que ve, lo que se ve. Entonces, pero la fe de los judíos viene por vista, por lo que se ve, no por lo que se escucha, se oye. No por la audición, sino por la vista. Es la ley. Es porque entonces Gálatas capítulo 3, versículo 12 dice, la ley no es de la fe, no es espiritual. Es realmente, totalmente, ahora es la ignorancia total cuando están utilizando entonces inocentemente versículos, mensajes realmente que es una pérdida completa de tiempo. Realmente como si estuviera entonces llenando mar con piedras. Es decir, hoy usted ha escuchado, usted ha recibido, si esto es la voluntad de Dios, cosas que usted nunca ha escuchado desde su nacimiento. Entonces, no diga, es mejor que uno diga que usted no sabía esto. Es mejor no decir que usted o yo sabía esto. Ahora, si escuchaba de nosotros está bien. Porque yo sé, porque estoy en el terreno protestante, católico durante 25 años, yo sé que entonces ningún predicador está predicando eso. Ahora, si usted diga que usted lo sabía, entonces, la misma Biblia entonces te va a catalogar como hipócrita, como cobarde, hipócrita, es decir, como cobarde. Entonces, usted sabía esto. Usted sabía eso, usted no lo compartía con los demás. Entonces el reino universal y eterno no tiene contenido como usted, no tiene elemento como usted, no tiene ingrediente como usted. Ingrediente de disimulación, ingrediente de hipocresía no tiene. Entonces no hay en el interior del reino. Pablo catalogó a Pedro, entonces Pedro está, ¿verdad? Pedro era predicador, era testigo de la vida social de Cristo. Pedro no era predicador de la doctrina espiritual e universal, o doctrina espiritual o universal y eterna que Pablo recibió por revelación. Pedro, Santiago, Juan, todo eso, ellos seguían en su ley. Pablo tenía que predicar, que enseñar, que abrir los ojos de Pedro y a otros apóstoles también. Hasta llamó a Pedro hipócrita, lleno de disimulación. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, 10, 11. Puede leer esto. Es decir, mejor que uno diga que yo no sabía esto. Yo hubiera, entonces, si yo hubiera sabido, yo hubiera, entonces, compartido esto con los demás.
Bueno, hay muchos tal vez entonces que han escuchado eso. No van a compartirlo en su página, porque eso puede quitar su trabajo. Su trabajo entonces que le den entonces el protestantismo. Porque realmente totalmente, bueno, el terreno es un terreno comercial. Eso entonces el comercial, entonces bueno, tiene miedo a fulano de tal, y este mensaje, y este tipo de estudio no se escucha en ningún sitio. Aquí, solamente aquí. Ahora, cualquier que tenga una pregunta, cualquier pregunta acerca de este tema, acerca de lo que estamos diciendo ahora, o lo que acabamos de decir, que nos los haga. Y venga entonces con versículo para desmentir eso. Y entonces cuidado que este versículo no vuelva contra ti. Porque el versículo vas a usar, yo lo usé durante 25 años. Para no decir que yo lo sé más que tú, más que usted, más que ustedes. Entonces, no a todos los mensajes aquí, entonces uno tiene que decir amén. Ellos usan realmente, según el de Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, eso dice, cualquier cosa que digan ahí, tú tienes que decir amén. Sin embargo, el mismo Pedro dice, entonces la escritura de Pablo y las otras escrituras fueron torcidas, fueron falsificadas. Pedro me dice claramente, y Pablo lo confirmó en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice que entonces mandaron cartas bajo el nombre de Pablo. Es decir, entonces no todas, entonces muchas cartas ahí, ellos ponen el nombre de Pablo bajo de esta carta, pero no son nombre de Pablo. Y por eso tuve un Pablo que le dice una cosa en Corintios, Pablo dice otra cosa entonces en Filipenses, te dice otra cosa entonces en Colosenses, te dice otra cosa entonces en Timoteo. En Pablo anda contradiciéndose. Entonces nos presenta un Pablo antimujeres. Eso realmente es una Biblia totalmente terrible. Es por eso que entonces una última Biblia una Biblia últimamente que llegó a mi mano, me mandó Dr. Erle, que se llama Luis II 21. Dice que esta Biblia tiene 75% de historia humana o judía. Hay 15% de poesía judía. Solamente 10% de doctrina. Imagínense. 75 más 15 son 90% cosa humana. Solamente 10% cosa espiritual, la cual no se ve, no se escucha, no se nota. Si yo te digo, tú haces una cosa llena como un recipiente de este tamaño, yo no sé, de cuántas alturas, 6 puntos pie de altura o 7 puntos de pie de altura. Entonces tú dices, este jugo tiene 10% de azúcar. Entonces, prueba este jugo, no se sabe, ni se siente, existe azúcar en este jugo. Es decir, que en esta Biblia no se siente, existe una doctrina permanente, una doctrina fría, una doctrina estable. No hay doctrina. Todas son historias, poesía. Todas tienen que ver con Israel. Y por eso Israel se puso encima de todas las naciones a través de esa ley, de su historia. Toda persona que yo encuentro, estoy orando por Israel. Israel nunca ora por nosotros. Estoy orando por Israel. Yo quiero mucho eso. Este pueblo nunca ora por nosotros. Ellos piensan que nosotros tenemos que orar por ellos y ellos no a nosotros. Entonces ellos pretenden ser recibidores de la palabra del creador de todo. Sin embargo, mentira. Déjame leer otro versículo para poder ir. Cuando leemos entonces en Juan capítulo 6, Juan capítulo 5, vamos a ver el versículo 6.
A ver si es así. 6 o 30 y... Dice 36. No, creo que más el 5, el capítulo 5, capítulo 5, versículo 30. Porque 37, 38. Juan 5, 37. Ante la crucifixión es para confirmar, para decir que los judíos que pretenden ser recibidores de la palabra de parte del Creador de todos, como pretenden ser como escogidos de Dios, del Creador, era totalmente mentira. El mismo Cristo los desmintió. Mira que dice, a la cara de ellos, a su cara. Ahora, estamos leyendo lo que está escrito aquí. No digo que entonces lo que está escrito aquí. El que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni nunca habéis ustedes los judíos, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro. Ahora, ¿qué voz escuchó Moisés? ¿Qué voz escucharon los judíos? Porque dice que nunca había escuchado la voz de Cristo, dice su papá, de él. Entonces, ¿qué rostro ese Señor que se llama Isaías? Dice entonces, yo vi su rostro, su ropa larga. Entonces dice aquí dice, ni habéis visto su parecer. Entonces, ¿qué voz que habló que habló con ellos? Con Moisés especialmente, que era el líder de ellos. ¿Qué voz que habló, verdad, con Abraham? Bueno, entonces, pero que Cristo no se quedó ahí. Sigue diciendo, ni tenéis su palabra en vosotros. Ni tenéis su palabra en nosotros. Es decir, que ni la palabra del Creador, entonces los judíos no tenían. Entonces, bueno, ahora, ¿dónde está la superioridad de los judíos sobre nosotros? ¿Dónde entonces, sin embargo, entonces ellos tienen mucho trabajo, ellos nos mandaron entonces a tocar puerta, a nosotros no? Nos abrió. Ellos mandaron entonces a ellos entonces a buscar un reino, a nosotros no, nos llevaron al reino. Entonces Pablo dice que los judíos que tratan de buscar una justicia a través de la ley no la consiguieron, y los gentiles que no lo buscaban y lo hallaron. Entonces estoy diciendo qué tipo, estoy diciendo el mundo entero, entonces yo estoy orando por Israel. Entonces, Israel nunca ora por nosotros. Y por eso te digo, entonces parece que yo soy extraterrestre en este mundo. Parece que yo no soy un predicador común. Yo era predicador común cuando yo enseñaba la teología sistemática. Ahí todo el mundo me comprendía, todo el mundo me felicitaba, todo el mundo me adoraba, me alababa. Y sí, yo era un hombre, yo era un santo. Pero ahora no. Si hay un diablo, el diablo soy yo ahora. Si hay un vaca, ese vaca soy yo ahora. Según ellos. Entonces puede escuchar pastores que están reuniendo 3-4 veces por año con ellos, con 40 días, mandando a ellos entonces a esperar un milagro, y trayendo mucha ofrenda, mucho dinero, haciendo a ellos millonarios, multimillonarios. Y eso sí, eso tiene muchos likes, entonces muchas publicidades. Son pastores de la comuna, son pastores del mundo, porque son bienvenidos por el sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es totalmente contradictorio a lo que nosotros sabemos, a lo común. Vamos a leer un versículo para terminar.
Vamos a leer en Hechos capítulo 28. ¿28? Hechos 28. Vamos a ver. El 28, ¿verdad? 28, ¿verdad? Casi. No, a ver, yo no sé. Dice por eso dice, ellos dijeron, nosotros ni hemos... Ok, Pablo reunió a los judíos, estando él en la cárcel, lo que sea, vigilado, ¿verdad?, por militares, por soldados. Le dieron a él permiso, ¿verdad?, de hablar con su compatriota, por sus compatriotas. Pero Pablo, entonces, el Saulo era entonces fariseo. Pero Pablo realmente es un nombre griego. Saulo es entonces hebreo. Pero entonces Pablo es más, por eso entonces parece, el mismo Cristo parece, lo convirtió en griego, de un nombre griego. Entonces mira lo que dijeron los judíos. Los judíos que son muy agresivos y muy violentos y criminales en cuanto a su ley. Y muy como celoso por su ley. Hasta ellos matan a cualquiera por su ley. La ley entonces dice que entonces crucificó a Cristo, la ley de ellos, según lo que está escrito ahí en esta Biblia. Ellos dicen, entonces ellos le dijeron a Pablo, Hechos 28, versículo 21, dice, nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea. Escucha bien eso, para terminar. Entonces ellos le dijeron, a Pablo, nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Escuche bien. Déjame volver. Yo no sé si me están escuchando, señores. Déjame repetir entonces la palabra tan bonita. Dice, entonces ellos le dijeron, le reemplaza a Pablo, nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Versículo 22. Mas queríamos oír de ti lo que sientes. Oye, bien, queríamos escuchar personalmente de ti lo que tú sientes. Oye, escucha bien. Porque de esta secta, lo que Pablo está predicando, ellos la llaman secta, porque de esa secta notorio nos es que en todos los lugares es contradicha. Yo no sé si me está escuchando eso. Dice que lo que Pablo predicaba, la doctrina que Pablo, no Saulo predicaba, era fariseo. El fariseo observador número 1 de la ley de ellos. Ahora Pablo está predicando una doctrina que recibió por revelación. Dice entonces, ellos confirmaron a Pablo, lo que tú estás predicando es contradictoria. Es decir, que lleva a contradicción donde quiera, oposición donde quiera que vaya, que se escucha. Es lo mismo, entonces, la vida de Pablo hoy. Entonces ahora, Dios no use Pablo para ahora. Estoy diciendo lo que dijo Pablo, entonces, que nos trasladó, la palabra nos trasladó a un reino. Estoy repitiendo lo que dijo Pablo. Estoy repitiendo lo que dijo entonces lo mismo de que la puerta de la fe fue abierta a nosotros. Estoy diciendo lo que dijo Pablo. Es decir, esta palabra, lo que estoy diciendo,
entonces encuentra oposición donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo voy vaya. Entonces yo lo predico. Aquí en Facebook, es muy poca persona, tú puedes hasta contarlo con los dedos, que lo comparte, que lo compartió. Entonces lo compartieron en su página. Porque todo el mundo tiene miedo a esta, porque no la conocen. A Mercy, a Gregory sí, a Mackinson sí, a fulano de tal sí, a muchos sí, porque son mensajes comunes, son mensajes que yo lo predicaba también iguales que ellos, tal vez más que ellos. Pero entonces, como Pablo dice, entonces en el fariseo, en el judaísmo, yo era perfecto en cuanto a la ley. Pero aquí lo que estoy diciendo ahora, yo recibí por revelación, no por teología. Entonces ahí, a partir de ahí, es por eso que si yo no soy famoso en cuanto a los que están hablando de la verdad según el mundo, estoy contento, me siento satisfecho con la historia, con el testimonio de esta persona, con la historia de Pablo. Ahora, en cuanto entonces a hablar mentira, según ellos, yo soy uno de los más famosos. Según ellos, como estoy hablando de una falsa doctrina, yo soy uno de los más famosos aquí en Facebook. Pero hablando de una doctrina que es totalmente incontestable, indeniable, aún inevitable, por los siglos de los siglos. Aquí, hasta aquí llegamos. No todos los versículos, no todos los mensajes tienen que decir amén. Porque no somos zombies, no somos esclavos mentales. No somos realmente como yo diría entonces, ¿cómo se llama? Una cosita, una paja que el viento entonces está llevando donde quiera que él quiere. Porque aquí hay que cuestionar este versículo, hay que cuestionar esta Biblia. Entonces Pablo me dice, entonces yo no puedo poner entonces mi fe en toro. Entonces Pedro le dice, entonces están falsificadas las escrituras, están torcidas por los judíos, por los hombres. Yo no puedo decir amén en toro. Ahora entonces la mujer no debe hablar amén, no. En la congregación, amén. La mujer tiene que preguntar a su marido, amén. En la casa, amén. Yo no digo que amén. Y si esa mujer no tiene marido, ¿a quién va a preguntar? No debe hablar. ¿Y por qué Pablo dice en Filipenses 4? Entonces son dos chicas sin marido, sin hijo, que están predicando con él. Pablo dice los nombres de ellas estaban escritos en la lista del reino, del interior del reino. Entonces eso es un Pablo contradictorio. Entonces Pablo dice a los corintios, entonces la mujer no debe hablar, no debe predicar, no debe hablar, tiene que callarse. Sin embargo, a los filipenses Pablo le dice lo contrario. Y por eso digo, hay que cuestionar la Biblia que tú tienes en tu mano. La cabeza nuestra, por la palabra, por el poder de la palabra, por la potestad de la palabra, no tiene tiene hoyo para que entran los vientos, salen los vientos así. Entran y salen los vientos. Hasta allí, la palabra quiere que nosotros paremos. Según la voluntad de ella, hasta lo próximo. Will de Voltaire para servirte. No con mi amor, sino con el amor de la palabra. Por los siglos de los siglos. Si todo esté en la voluntad de la palabra, que pasen una noche según el contenido de su voluntad. Desde Augusta, Georgia, de los Estados Unidos, te estoy despidiendo. Amén.